Bueno, buenos días, buenas tardes, según cuando estén mirando esta clase. Recuerden que esta semana, del 13 al 18 de abril, adherimos al paro y al plan de lucha en busca de que se cumpla la ley de financiamiento universitario. Por este motivo, vamos a hacer una sola clase semanal, asincrónica, para ambas comisiones tanto para educación como para psicología, y luego asignaremos las tareas o las actividades correspondientes a cada una de las comisiones. La clase pasada, que fue la clase del jueves, presentamos el tema de la frase nominal, hicimos una breve introducción del tema. Lo que vamos a hacer en la clase de hoy es profundizar en la premodificación. Recuerden que los premodificadores son aquellas palabras que modifican al sustantivo núcleo y que aparecen antes del mismo, por eso se llaman premodificadores. Dentro de los posibles premodificadores, ¿sí? La semana pasada presentamos como el pantallazo general de qué elementos pueden ser premodificadores y qué elementos pueden ser postmodificadores. El primero que tenemos son los determinantes, ¿sí? Recuerden que siempre les decimos que cuando estemos presentando determinantes en las clases, luego ustedes impriman ese PDF, las páginas que tienen los determinantes, porque lo tenemos como bastante más detallado que en el cuadernillo. Entonces, los determinantes son aquellas palabras que acompañan a los sustantivos núcleos, de alguna manera determinan a los sí, a los sustantivos núcleos, digo bien, de alguna manera determinan la presencia de un sustantivo en una frase. Por eso es importante reconocerlo, porque siempre que tengamos un determinante, ahí va a abrir nuestro corchete, nuestro bloque de lectura. ¿Sí? Que ya vamos a llegar al tema de la división en bloques. Sí, entonces, dentro de la categoría determinantes se incluyen muchas otras, ¿sí? Determinantes son distintos tipos de palabras. Por ejemplo, los artículos. Sí, este es como el determinante más frecuente. Y los artículos en inglés son tres: an y de. Sí, en el caso de e o an estamos hablando de artículos indefinidos. Entonces, an organ es un órgano, ¿sí? Uno cualquiera de todos los que tenemos, no uno en particular. En cambio, the brain, si yo digo the brain, estoy hablando de el cerebro, ¿sí? Del único que tenemos, digamos. Otro grupo de palabras que funcionan como determinantes son los adjetivos posesivos. Es decir, esas palabras que acompañan al sustantivo, por ejemplo, cuando yo digo my name, o digo your name, o her name, esos son los adjetivos posesivos. ¿Sí? En inglés tenemos los que están en pantalla: my, your, his, her, its, our y their. En español tenemos un poco menos de variedad. En general se usa su sin distinguir si es masculino o femenino, por ejemplo. Luego, perdón, teníamos acá unos ejemplos. Por ejemplo, his behavior sería su comportamiento, el de él, ¿no? Porque his es masculino. Luego, dentro del grupo de determinantes, tenemos también adjetivos demostrativos. Recuerden que le llamamos adjetivo demostrativo, ¿sí? A aquellos que pueden señalar algo que está cerca o lejos. Por ejemplo, this es esto, refiere a algo que está cerca en cuanto a lo físico, y si es en un texto, es esto, este, esta, refiere a algo que fue mencionado recientemente, ¿no? Antes en el texto. En cambio, that, que también es singular, es eso o aquello. ¿Sí? Tanto para cuando estoy en lo físico, eso, aquello, que señalo algo que está lejos, como en un texto, la referencia de eso o aquello se refiere a algo que fue mencionado antes, un poco antes que this. Luego tenemos sus plurales: these, estos, estas, y those, esos o aquellos. Entonces, por ejemplo, this book es este libro.
Sí, en cambio, those groups son aquellos o esos grupos. Dentro de los determinantes también tenemos adjetivos numerales. Esto es sencillo, en realidad son los números, pero cuando están modificando a los sustantivos. One, two, three. Es decir, yo puedo decir one children, perdón, one child, two children, three children, ¿sí? Un niño, dos niños, tres niños o tres niñas. ¿Sí? Entonces, cuando el número está modificando al sustantivo, ¿sí? Esto es un adjetivo numeral, ¿sí? Luego teníamos otro tipo de cuantificadores que a veces se le llaman adjetivos indefinidos, por ejemplo, some, algunos, both, ambos, many, muchos, much, mucho o mucha, porque este es el incontable, mucha agua, much water. En cambio, many children, muchos niños. Sí, luego tenemos few, pocos, a lot of, muchos, all, todos, every, cada, each, también es cada, several, que apareció la clase pasada, quiere decir varios, ¿sí? Y entonces acá tenemos un ejemplo, por ejemplo, some students son algunos estudiantes, y estos son determinantes, porque yo podría decir un estudiante, dos estudiantes, muchos estudiantes, pocos estudiantes, algunos estudiantes. ¿Sí? O both. Both types quiere decir ambos tipos, los dos tipos mencionados. Entonces, estos son las palabras que funcionan como determinantes, ¿sí? En el cuadernillo están, pero por ahí les conviene imprimirse el PDF de la clase, que los tienen como un poco más visuales, más fáciles de ubicar. Bien, luego, además de los determinantes, también funcionan frecuentemente como modificadores, como premodificadores, los adjetivos. ¿Sí? Este es una de las formas más comunes de modificar a un sustantivo núcleo, ¿sí? Con un adjetivo. Ejemplo, primary care, cuidado primario o cuidados primarios. Mental health, salud mental. Precocious diagnosis, diagnóstico precoz. ¿Sí? Entonces, recuerden que cuando tenemos frases nominales, siempre se lee primero el sustantivo núcleo y luego sus premodificadores. Algo que los puede ayudar a decidir si esto es un adjetivo es mirar la terminación de la parte de afijos, de prefijos, de sufijos, sobre todo sufijo, la terminación que presentamos en las clases anteriores. ¿Sí? Por ejemplo, la terminación ous es típica de adjetivos, ¿sí? Como dangerous. ¿Sí? La terminación al es altamente frecuente mental, emocional, ¿sí? Pero bueno, ahí a veces hay que prestar atención porque también hay sustantivos que terminan con al, como hospital. ¿Sí? Entonces ahí tengo que mirar la ubicación que tiene en la frase. Luego, habíamos dicho también que yo puedo tener adjetivos modificando al sustantivo núcleo, pero además puedo tener un adverbio que modifique al adjetivo. Sí, esto en la clase del jueves les pedí que tomen nota de esto, porque el adverbio no modifica al núcleo, el adverbio modifica al adjetivo y juntos modifican al núcleo. Ejemplo, very small fragments. Very quiere decir muy, pero esa palabra muy no modifica al sustantivo fragmentos, no es muy fragmentos, sino que estoy hablando de fragmentos muy pequeños. ¿Sí? Very modifica a small, lo que es muy es pequeño. Por ejemplo, extremely large population size, si yo lo tomo de atrás, voy a decir tamaño de la población grande. Sí, pero la palabra extremadamente, no digo extremadamente tamaño, por ejemplo, sino que digo que es un tamaño extremadamente grande de la población o el tamaño de la población, un tamaño de la población extremadamente grande. Bien, esos son ejemplos entonces de adverbios que modifican a adjetivos y juntos me dicen cosas del sustantivo núcleo. Tenemos también la opción
y esto también lo charlamos la clase pasada, de tener a otros sustantivos modificando al sustantivo núcleo. ¿Sí? En este caso es muy importante que recuerden la regla principal. Cuando yo tengo varios sustantivos, que pueden ser dos, tres, cuatro sustantivos, nunca tengo que dudar. El núcleo, es decir, de lo que estoy hablando, es siempre el último. Entonces, yo acá tengo dos, tengo university y tengo teacher. Pero yo acá no estoy hablando de la universidad, estoy hablando del docente. ¿De qué docente? Del docente universitario o del docente de la universidad. Sí, o por ejemplo, health care. Yo sé que health es salud y sé que care es cuidado o atención. Pero en este caso, de lo que estoy hablando es de la atención o del cuidado de la salud. ¿Sí? Luego podría ser otro communication skills. En este caso estoy hablando de habilidades de comunicación. ¿Sí? O human rights, derechos humanos. O de los humanos hubiese sido, ¿no? Porque en el ejemplo de university teacher y en el ejemplo de human rights, se ve claramente que cuando el sustantivo es un premodificador, muchas veces es posible adjetivarlo. Yo puedo decir docente de la universidad o puedo decir docente universitario, ¿sí? Como pasa con derechos humanos. En ese caso, la palabra humanos está funcionando como si fuera un adjetivo, ¿sí? Y eso, esa posibilidad es solo porque el sustantivo no es el núcleo, sino el modificador. Luego, otra posibilidad que tenemos dentro de los premodificadores es tener a palabras con ing en la posición de premodificadores, modificando, por supuesto, al sustantivo núcleo. ¿Sí? Recuerden que las palabras con ing son un poco tramposas porque a veces son verbos, a veces son sustantivos, a veces son adjetivos. Hay veces en las que no lo puedo traducir con una palabra, necesito una frase. Entonces, lo que yo tengo que tener claro al ver una palabra con ing es qué función está cumpliendo esa palabra en ese lugar. ¿Sí? Entonces, si aparece modificando al núcleo, ¿sí? Por ejemplo, growing contamination, ¿sí? Parecida a un ejemplo del otro día que era con increasing, ¿no? Podría haber dicho increasing contamination o growing contamination. Estoy hablando de una contaminación creciente o en aumento o que crece, ¿sí? Porque los premodificadores con ing, ¿sí? Me describen una característica, ¿sí? Una característica del sustantivo núcleo, en este caso la contaminación, que está en proceso de algo. Creciente quiere decir que está en proceso de crecimiento, ¿sí? No es una contaminación que ya creció o que ya pasó, sino que está en proceso de seguir creciendo. Por eso digo creciente, en aumento o que crece. ¿Sí? De increasing complexity, estoy hablando de la complejidad creciente, en aumento, cada vez mayor, también puedo decir. De pioneering work, estoy hablando de trabajo pionero. ¿Sí? Fíjense que la ing como premodificador, como adjetivo premodificador, muchas veces puede traducirse con un adjetivo ante-ente, por ejemplo, creciente. Sin embargo, no siempre en español tengo un adjetivo equivalente, ni que termine con ente. Entonces, por ejemplo, the pioneering work, en español no existe decir el trabajo pionerante, que ese adjetivo no existe. Entonces uso otro adjetivo que quiera decir eso, por ejemplo, pionero. Y si no tengo un adjetivo, voy a usar frases que explican, por ejemplo, en aumento, que crece cada vez mayor. ¿Sí? Por ejemplo, drinking water. Puedo decir agua bebible, ¿sí? Pero también puedo decir agua potable, que es a lo que se refiere el hecho de que sea bebible. ¿Sí? Entonces, con la ing hay que prestar atención. Nuestro último ejemplo de dying patient, estamos hablando del paciente. Die quiere decir morir, es decir, que está en proceso de morir, es decir, moribundo.
el paciente moribundo. ¿Sí? Entonces, cuando tengo palabras con ing funcionando como premodificadores del sustantivo núcleo, ¿sí? A veces las voy a traducir como adjetivos, otras veces como sustantivos y otras veces como frases. Luego, tengo también la posibilidad de tener premodificadores que sean participio pasado. Recuerden que cuando hablamos de participio pasado, esto no es un tiempo verbal, sino una forma verbal, que en español es equivalente al hado, ido, hada. En inglés ya sabemos que existen verbos regulares y verbos irregulares. ¿Sí? Entonces, y en español también, ahora les voy a dar un ejemplo. Entonces, por ejemplo, developed countries es un ejemplo de un premodificador con ed, es decir, un participio pasado regular. Como es participio pasado, voy a decir países desarrollados. Hado, ido, hada. Recommended regime, régimen recomendado. ¿Sí? Entonces, como esto es un participio pasado, en español generalmente se traduce de esa manera, hado, ido, hada. ¿Sí? Pero también, un poco más difícil de reconocer es que en inglés, cuando hay verbos irregulares, no terminan con ed. Esos verbos tienen una forma diferente que ustedes van a encontrar en las listas de verbos irregulares que tienen 3 columnas. La tercera columna corresponde a la forma del pasado participio. Sí, known es el hado, ido, hada del verbo know, conocer. Es decir, que acá estoy hablando de factores conocidos. Solo que en inglés no existe knowed con ed. ¿Sí? Lo mismo a given context. Give es dar. ¿Sí? Entonces acá estoy hablando de un contexto dado o determinado. ¿Sí? Pero es importante resaltar que en español también hay irregulares, ¿sí? Yo digo quebrado, pero no digo rompido, digo roto, ¿sí? Entonces, eso es un ejemplo en español de algunos participios que son irregulares, ¿sí? Yo digo, digo, no sé, quebrar, quebrado, pero digo romper, roto, no digo rompido, ¿sí? Entonces, en español también tenemos presencia de participios irregulares. Sí, pero la forma más fácil de estudiar es decir, las palabras con ed, que están como premodificador, son adjetivos hado, ido, hada. Esa es la generalidad. ¿Sí? Luego tenemos los casos de los irregulares. Tenemos también la posibilidad de tener más de de un modificador, de un premodificador, que a veces están unidos por guión y otras veces no. Ejemplos de combinaciones. Puedo tener un adjetivo con un sustantivo. Acá tengo un caso unido por guión. High risk populations. En este caso, el tema del guión es muy importante porque si ese guión no estuviera, tal vez yo pensaría que es un modificador de poblaciones, altas poblaciones. Y sin embargo, sí estoy hablando de poblaciones de alto riesgo. ¿Sí? Lo que es alto es el riesgo. ¿Sí? Lo que me dice que es ese high modifica a riesgo justamente es el guión, alto riesgo. ¿Sí? También podría haber tenido prefijos con sustantivos, con adjetivos, por ejemplo, non-toxic consequences. Tengo el prefijo en un sustantivo, ¿sí? O en un adjetivo a veces, y eso, juntas, las dos que están unidas por guión, modifican al sustantivo consecuencia. Consecuencias no tóxicas. Podría tener sustantivos unidos con sustantivos. Therapist Patient Confidentiality refiere a la confidencialidad terapeuta-paciente o entre el terapeuta y el paciente. Podríamos haber tenido sustantivos con ed, por ejemplo, context, influence, o sea, sustantivos con palabra con ed. Context, influence, variable. ¿Sí? Entonces acá nuevamente el guión me dice que las dos primeras palabras funcionan juntas, como si fuera algo compuesto. Entonces estoy hablando, no estoy hablando del contexto,
Estoy hablando de una variable influenciada por el contexto. Podría pasar también con una ING, el life-threatening disease. Generalmente se lee con qué, entonces acá hablo de una enfermedad que amenaza la vida, ¿sí? Hay muchas otras combinaciones posibles, ¿sí? Pero para que vean que a veces los modificadores van juntos, de la mano, generalmente tienen un guión, ¿sí? Y eso quiere decir que juntos modifican al sustantivo núcleo. Bien, luego podemos tener también más de un modificador, pero que en este caso estén unidos por un and, por un or o por una coma. Y acá ya vamos a profundizar en este tema. Hay que tener también mucho cuidado, porque and, or y la coma a veces separan bloques y a veces no. A veces, como en este caso, los une. ¿Sí? Como regla principal para decidir eso, para que el and, el or o la coma separen bloques, me tienen que quedar sustantivos núcleos de los dos lados. Si yo puedo decir lápices, coma, gomas y reglas, y ahí tengo tres sustantivos núcleos, lápices, gomas y reglas. ¿Sí? Pero si yo digo lápices, verdes, coma, rojos y amarillos, verdes, rojos y amarillos son tres modificadores del sustantivo lápices. Entonces, en ese caso, no se para, queda todo adentro del bloque. Como acá, que tenemos Cognitive and Neurological Impairments. Tengo un sustantivo núcleo, ¿sí? Que son los deterioros, y tiene dos premodificadores, deterioros o disfunciones cognitivos y neurológicos. Ese y, ¿sí? Lo que hace es enumerar modificadores del mismo núcleo. O, por ejemplo, serious psychological or social difficulties. Acá también me está dando opciones. Hablo de dificultades sociales o psicológicas serias. O puedo decir también serias dificultades psicológicas o sociales. Cuando tengo coma, lo mismo, demographic, technical or social conditions. Fíjense que acá la coma y el or no pueden separar en bloques porque lo que tengo entre cada elemento son adjetivos. Demográfico es un adjetivo, técnico es un adjetivo. Entonces no pueden conformar un bloque porque los bloques tienen que tener sustantivos. Entonces yo acá tengo un solo bloque con más de un modificador. Estoy hablando de condiciones demográficas, técnicas o sociales. Bien, el último caso de premodificación es el caso posesivo. Recuerden que el apóstrofo S es una marca de posesivo, ¿sí? Que se traduce de. Y acá habíamos dicho que podemos tener sustantivos singulares o sustantivos plurales. ¿Cómo me doy cuenta si el sustantivo es singular o plural? Me doy cuenta por la posición del apóstrofo. ¿Sí? Si dice, por ejemplo, the patient, apóstrofo S, es decir, que la S está separada por el apóstrofo, entonces es un sustantivo singular que modifica al núcleo. Estoy hablando acá del ambiente o del entorno del paciente. ¿Sí? O por ejemplo, a physician's diagnosis. El apóstrofo separa la S, entonces es singular. El diagnóstico de un médico. En cambio, tenía otro ejemplo, the world's population, la población del mundo. Pero en cambio, cuando el apóstrofo aparece después de la S, es decir, que la S viene pegada al sustantivo como the professionals, ahí quiere decir que la S indica también el plural. The professionals situation es la situación de los profesionales. ¿Sí? O the patient's conditions. ¿Sí? Compárenlo con el primer ejemplo. En el primero decía patient apóstrofo S, entonces es del paciente.
Pero acá tengo primero la S y luego el apóstrofo. Es decir, que estoy hablando de las condiciones de los pacientes. ¿Sí? Entonces, así es como me doy cuenta de si es singular o plural. Solo me doy cuenta en el escrito. En la oralidad no me doy cuenta. Bien, entonces, les vamos a asignar actividades del cuadernillo. En el caso de educación, las actividades están en la página 36 a 37. En el caso de psicología, van a trabajar con las páginas 43 y 44 del cuadernillo. Lo que les vamos a pedir es que brinden la versión en español de los ejemplos del cuadernillo que están sin traducir en el cuadernillo. Van a ver que hay en la parte donde está la premodificación, esto que vimos recién, está ordenado, no sé, los determinantes, los adjetivos, ¿no? Tiene todo un punteo con ejemplos. Algunos de esos ejemplos están traducidos y otros no. Cada comisión resuelve, por supuesto, los ejemplos de su cuadernillo. Entonces, van a ir a las páginas que les corresponden y van a brindar la versión en español de los ejemplos que no estén traducidos. Y luego se van a autocorregir, es decir, cuando terminen de resolver los ejemplos, van a ir a las respuestas que están en las últimas diapositivas luego de la tarea. Si tienen las respuestas, por supuesto, separadas para cada comisión, fíjense el título, respuestas de educación, respuestas de psicología, entonces la propuesta es: van al cuadernillo, paran el video, van al cuadernillo, resuelven los ejemplos y luego van a ir a corregirse con las respuestas. Bien, pero antes de ir a la parte de las actividades de la premodificación, vamos a conversar unos minutos de cuáles son los pasos a seguir, ¿no? ¿Cómo analizamos una frase nominal? Para analizar una frase nominal, sí tenemos primero que identificar el sustantivo núcleo de la frase. En realidad, lo primero que vamos a hacer es identificar sustantivos. ¿Sí? Cuando yo tengo un sustantivo, tengo un bloque. Cuando yo tengo un sustantivo, tengo una frase nominal. Identifico sustantivos. Si hay más de un sustantivo, voy a identificar al núcleo. Recuerden que el núcleo es siempre el último sustantivo de la secuencia. Luego voy a leer hacia la izquierda, es decir, para atrás, en espejo, para ver si hay premodificadores. Si hay, como vimos de ejemplos recién, palabras que me dicen cosas del núcleo previamente, como por ejemplo, no sé, clinical problems. Luego de identificar los premodificadores, vamos a marcar los corchetes, luego vamos a mirar hacia la derecha, es decir, hacia adelante, para ver si hay otras palabras modificando o diciendo cosas o agregando información sobre el sustantivo núcleo, ¿sí? Es decir, posmodificadores. Vamos a dividir la frase en bloques de lectura o chunks, que son unidades de sentido. Para esto vamos a utilizar corchetes. No vamos a usar llavecita, no vamos a subrayar, no vamos a usar circulito, ¿sí? Porque hemos, digamos, acordado que para los bloques de lectura de la frase nominal usamos corchetes. Para las otras cosas usamos otros elementos, ¿sí? Entonces, vamos a dividir en bloques de lectura, ¿sí? Recordemos que al dividir en bloques de lectura tenemos que identificar las barreras, los límites, qué cosas me cortan bloque y qué cosas quedan afuera del bloque. ¿Sí? Entonces, primero, si tengo un determinante, abro bloque, ¿sí? El determinante abre bloque, ¿sí? Y el sustantivo núcleo cierra bloque. ¿Qué cosas cortan? ¿Qué cosas me dicen hasta acá y cierro el bloque, cierro el corchete? Las preposiciones, los verbos, los conectores, los elementos de puntuación. Ojo, cuando digo conectores y elementos de puntuación, hay que prestar atención a lo que les dije antes, and, or y la coma, ¿sí? Etcétera. Ya los vamos a retomar, pero cuando yo encuentro una preposición, un verbo, un conector, un elemento de puntuación o alguno de los postmodificadores, cierro mi bloque ahí, cierro el corchete ahí. Generalmente, en una frase nominal podemos tener cadenas de bloques de lectura.
Sí, esto es importante recordarlo. Frase nominal no es sinónimo de bloque de lectura. Sí, esto también lo vimos la clase pasada. La frase nominal es de lo que estoy hablando, ¿sí? Pero eso de lo que estoy hablando puede tener dos o tres o cuatro, no tanto generalmente, pero dos o tres bloques de lectura, porque puede tener premodificadores y posmodificadores. ¿Sí? Entonces, frase nominal no es sinónimo de bloque de lectura. ¿Sí? Puede que una frase nominal tenga más de un bloque de lectura. Y para eso lo vamos a dividir en bloques y lo vamos a identificar. Entonces, ¿cómo voy a proceder? Primero voy a intentar identificar la categoría de las palabras usando la terminación, usando el sufijo, ¿sí? A ver si tengo pistas en el texto que me digan, estos son sustantivos, por ejemplo. Sobre todo sustantivos, ¿sí? Pero también las otras terminaciones de adjetivo, por ejemplo, como tenemos acá inequitable, hable, es terminación de adjetivo, ya me ayuda a decidir que ese no es un sustantivo núcleo, por ejemplo. En cambio, technology, que tiene en la terminación de un sustantivo, sé que es un sustantivo, pero tengo que tener cuidado porque al lado tiene otro sustantivo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo voy a analizar? Primero voy a identificar todos los sustantivos que encuentre. ¿Sí? Concerns, access, technology y resources. Después voy a ver cuáles son los elementos que cortan bloque y que abren bloque. Por ejemplo, some, como some es un determinante, abre bloque. Pero about es una preposición, entonces corta bloque. Lo mismo to. Entonces yo voy a tener un bloque que es some concerns, about, corta bloque porque es preposición, de inequitable access, bloque, es un bloque, to, corta porque es preposición, y luego tengo technology resources, ¿sí? Donde el sustantivo núcleo va a ser siempre el último. Una vez que dividí en bloques e identifiqué los sustantivos que hay, voy a pensar en, bueno, esto es una frase nominal que tiene tres bloques de lectura. ¿Sí? Con cada bloque con su sustantivo núcleo, concerns, access y resources. Sin embargo, en una frase nominal que tiene una cadena, como acá, siempre estamos hablando del primero. En este caso estoy hablando de concerns. Ese es el sustantivo núcleo, que tiene posmodificadores, porque me sigue diciendo de qué tipo. La palabra concerns quiere decir preocupaciones. Sí, pero acá la frase nominal no es algunas preocupaciones y viene el verbo, no. ¿Qué preocupaciones? Algunas preocupaciones sobre o acerca de el acceso desigual y luego tengo un posmodificador de acceso. ¿Acceso a qué? A los recursos tecnológicos o de la tecnología. Sí, entonces voy a ir haciendo movimientos, algunas preocupaciones sobre el acceso inequitativo a los recursos tecnológicos, ¿sí? O de tecnología. Entonces, lo que yo tengo acá es una frase nominal, porque estoy hablando de una sola cosa. Estoy hablando de qué? De las preocupaciones sobre el acceso, ta, 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 ta. Esa es la frase nominal. Este es el sujeto. Esto es de lo que hablo. Sin embargo, tiene tres bloques de lectura. ¿Sí? Vamos a ver un segundo ejemplo. ¿Cómo analizarían este otro ejemplo? Voy a hacer lo mismo que hice recién. Voy a identificar sustantivos. De esos sustantivos de cuál hablo, yo acá tengo disorders y tengo children. Sin embargo, el primero es disorders. Entonces no hablo de los niños, sino de los trastornos. De ahí voy a mirar si tiene premodificadores, que sí los tiene. Voy a mirar si tiene posmodificadores, que sí los tiene, porque mental, niños, todo eso es en referencia a trastornos. ¿Sí? Entonces voy a marcar los bloques de lectura, que en este caso los divide la preposición man. ¿Sí? Entonces, para leerlo en español, recuerden que si hay determinante, lo leo en su lugar. Leo primero el determinante, el o los. Luego leo el núcleo, los trastornos,
y de ahí para atrás, ¿sí? Los trastornos mentales. Pero también recuerden que most es un adverbio que modifica a común, no son los más trastornos, son los más comunes. ¿Sí? Entonces son los trastornos mentales más comunes y de ahí me voy afuera del bloque. Entre y de ahí sigo, entre los niños o las niñas. ¿Sí? Entonces los trastornos mentales más comunes entre los niños y las niñas. Em, ya sé que esto es un montón, que parece un montón, pero si ustedes logran como recordar algunos tips importantes, como qué elementos abren, qué elementos cortan bloques, van a ver que esto lo van a poder hacer rápidamente. O sea, va a llegar un momento donde ya no van a necesitar ni siquiera marcar el corchete, porque lo van a visualizar apenas lo vean, ¿sí? Bien, entonces, ¿cuáles van a ser las tareas? Estudiar los premodificadores. Bueno, no lo puse acá, lo tendría que agregar, ya lo voy a agregar, porque quiero que ya me quede cargado. Entonces, me olvidé de ponerlo acá, pero ya lo dije antes, que van a estudiar los premodificadores, van a completar los ejemplos del cuadernillo. Esta actividad, como les dije antes, es una actividad de autocorrección. Van a tener, esperen que ahí vuelvo a compartir, tareas. A ver, bien. Entonces, ¿cuáles van a ser las tareas? Estudiar todo lo de la premodificación, tanto de la diapo de que compartí recién como del cuadernillo. Completar los ejemplos del cuadernillo correspondiente, cada uno lo que le corresponde a su comisión, y, luego, y esto se lo van a corregir a partir de la próxima diapositiva, van a encontrar las respuestas para esos ejemplos y van a realizar también de tarea, esto sí para corregir la semana que viene, la actividad 11A y B del cuadernillo, cada comisión de su cuadernillo. Entonces, fíjense que acá, ¿sí? Luego de la asignación de tareas, vienen las respuestas correspondientes para educación. ¿Sí? Y luego vienen las respuestas correspondientes para psicología. ¿Sí? Sin embargo, en estas respuestas solamente van a encontrar las respuestas a los ejemplos del cuadernillo. La actividad 11A y 11B la vamos a corregir en clase el martes de la semana que viene. Bien, recuerden que la adhesión al paro implica que, además de no dar la clase sincrónica, no vamos a atender consultas, ¿sí? No vamos a tener los espacios de consulta. No obstante, si necesitan hacer alguna consulta de cómo avanzar con la tarea o algo puntual, nos pueden escribir y hacer la consulta y por supuesto les vamos a responder. Bien, que tengan linda semana, nos vemos la semana que viene.